Buenos días, estamos jueves 25 de febrero del 2021, clase de Botánica 2. ¿Qué se acuerdan de la última clase? Miguel Castro, ¿qué se acuerda de la última clase? Lo más relevante. ¿Está ahí Miguel Castro? Sí, sí, estoy aquí, profesor. Lo más relevante, de acuerdo. Cassandra Macías, ¿qué se acuerda de la última clase? Nada, Cassandra Macías. Buen día, profesor, aquí estoy. ¿Qué se acuerda de la última clase? Estoy mirando los apuntes un rato. No, no estoy diciendo que mire los apuntes. ¿Qué usted se acuerda? Profesor, ¿Quién habla? yo soy Parra. Diga. No estábamos hablando sobre las gimnospermas y Ajá, sobre las especies nativas que hay aquí en Ecuador. ajá, sí, así es. Y usted nos estaba También, mostrando fotografías de especies de gimnospermas en Sí, general y luego vimos un árbol molecular en donde estaban las especies que estaban analizando en el paper. especie, género, familias, y también tenía una escala en el tiempo y mostraba cuándo aparecieron esos grupos taxonómicos, ¿no verdad? Sí, Eso ya, muchas gracias, Sandy. Usted te acuerda también mejor. hablamos que en la era mesozoica estaban las plantas con leños verdaderos. Exacto, en el Mesozoico aparecen ya las plantas con tronco, con leño verdadero. Y esos son árboles verdaderos ya. Porque las formas que habían, como árboles grandes hasta 30, 40 metros de alto, como sigilaria, como el lepidodendron, que estuvieron en el Carbonífero, que es un periodo dentro del Paleozoico, de la era Paleozoica, esas eran formas arborescentes, ciertamente grandes, pero no tenían el tipo de raíces adaptados y no tenían leño. Imagínate, si inclusive formaban comunidades en zonas de pantanos y también inclusive en tipos de islas flotantes de raíces entrelazadas. Eso vimos, me parece, ¿no verdad? Muy bien. Y entonces en el Mesozoico aparecen, bueno, ya venían apareciendo desde el Pérmico las ciateas, perdón, las cicas, o los ancestros de las cicas, y los gimnospermas diversificaron y dominaron durante la era mesozoica y fue compartida, los hábitats fueron compartidos con los de los dinosaurios. Estaban en el mismo hábitat, mejor dicho. Muy bien. Voy a compartir en Moodle y tenemos lo que vamos a alcanzar a ver el día de hoy es de esta información que está aquí, que estoy señalando, de estos PDFs. Están las gimnospermas del Ecuador. Aquí son 2 páginas. Voy a hacer clic en eso para abrir. Y aparte de eso, está de cabeza. Aparte de eso tenemos un artículo sobre polinización por escarabajos en cicas en el Mesozoico, basado en registros fósiles y creo que está capturada en ámbar, algo así. Y hay otro artículo del origen de las cicas y una revisión del género Samia, del registro fósil del Cenozoico. Cenozoico es ya la era actual, ustedes saben. Y bueno, pues aquí hay un nuevo género que se hizo de Samiaceae aquí en América, que se llama Chihuahua. Pero creo que Chihuahua lo sinonimizaron después en Samia. Y si alcanzamos, vamos a llegar hasta Jingoales. Miren que estamos avanzando siguiendo la línea genética de los orígenes de estos grupos. Muy bien, primero voy a compartir el catálogo de plantas vasculares con ustedes con relación a las gimnospermas. Me permiten un momento hasta que abro el documento. Yeah. Ok, ya lo voy a compartir. Ahí está. Estamos en el catálogo de plantas vasculares del Ecuador, editado por Peter Jorgensen y Susana León. Peter Jorgensen, que se jubiló hace poco del Missouri Botanical Garden, él hizo el
Él es el editor jefe del catálogo de plantas vasculares del Ecuador. Fue el primer y único catálogo que Ecuador ha tenido, publicado en 1999. Ya está un poco desactualizado, pero fue muy importante y todavía es muy importante. Es el único catálogo de las plantas que tenemos en el Ecuador. Es un libro de más de 1000 páginas que pesa como un ladrillo cargarlo. Es de unos 8 centímetros de grosor. Y no hay nada de dibujos adentro, por si acaso. Pura letra, así como ven. Pero son los registros. Y aquí tenemos el registro de las gimnospermas que hay en Ecuador. Y este botánico, él es botánico, Peter Jorgensen, él también hizo el catálogo de las plantas vasculares de Bolivia. ¿Ya? Ahora, aquí están las familias, si ven, está en orden alfabético para que puedan encontrar. Las familias están en letras mayúsculas, todas, ¿no? El tipo de letras distintas. Y cuando alguien ha trabajado, ponen la persona de quien ha trabajado, la persona y el acrónimo del herbario, ¿no? Y siempre hay alguien que hizo la compilación, como dice aquí, y hay un revisor, ¿no? Y te dice la familia cuántos géneros tiene y números de especies, y empieza después de la familia, entonces ahora sí, por género. Y después de género, usted sabe que las familias contienen a los géneros y los géneros contienen a las especies, y por eso está en ese orden. Están las especies con su nombre científico completo y las autorías completas. También se citan a los sinónimos más relevantes, ¿no? Referencia donde ha sido publicada. Y aquí viene, y esto está para cada especie en todo el catálogo de plantas vasculares. Este es el hábito, acuérdense de morfología vegetal. Si era árbol, arbusto, hierba, epífita, parásita. Si es nativo o si es introducido. Y si es introducido, si es cultivado, lo ponen a veces. Y el patrón de distribución que ustedes ven aquí está basado en registros de herbario con un intervalo de 500 metros de altitud. O sea, cierra cada 500. ¿Ya? Por ejemplo, si fue colectado en 2800, no te pone 2800, sino pone desde 2500 hasta 3000. ¿Sí? O sea, en intervalos de 500. 2800 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de sentido altitudinal. También te registra las provincias por las primeras letras de cada provincia y un voucher de colección, un voucher de un espécimen de herbario. De esta manera están registradas las especies. Es la única manera confiable y demostrable que las especies existen en el país. Y este es uno de los usos y de la importancia de los especímenes de herbario. Por ejemplo, la colección fue hecha por la profesora Inés Padilla con otro número de colección de Inés Padilla 2057, y la colección se encuentra en el Missouri Botanical Garden. Cuando tú ves este punto de admiración, significa visto, que la persona que ha hecho la compilación lo ha visto. ¿Ya? Y si hay alguna nota, así están todas las especies, familias, géneros y especies de las gimnospermas que tenemos en el país. ¿No? No ha habido mayor cambio. Estas gimnospermas, como la diversidad no es mayor cosa, creo que no ha habido mayor cambio. Oh, sí, con excepción de género Samia, que se publicaron especies nuevas de Samia, tal vez 1 o 2 después. Entonces está la familia Araucariaceae, género Araucaria, que lo estableció Jussieu, con Araucaria angustifolia, que es la araucaria que está cultivada en la ciudad de Quito, por eso es introducida y cultivada. Y ustedes se han ido a Quito, de ley que han visto, es un árbol con una arquitectura bien particular. Ya vamos a ver fotos. ¿Ya? Araucaria heterófila, que es la de la costa, la que hay acá en la costa. Mira, introducida y cultivada, costera, 0 a 500 metros. Y hay una colección de Río Palenque también. Sí, también está acá de la provincia de Los Ríos, perdón. También está aquí en el Guaya, sino que no está citado, o no hay colecciones de Guaya. O sea, las especies introducidas y cultivadas ya son de segunda importancia, voy a decir. Si vamos a establecer una jerarquía de importancia de las especies, más importancia hay estudiar especies nativas, inclusive puede haber especies nuevas, pero en las cultivadas ya, estas son especies muy conocidas, ¿no? Entonces ya es de menos interés colectarlas. Asimismo, Cupresacea con género Cupresus, Cupresus lusitanica y así.
Cupressus macrocarpa, estos son los cipreses, ya les dije, cultivados así mismo. Efedracia, esta es nativa, con género Ephedra, Ephedra americana, descrita por Humboldt y Bonpland y publicada por Willdenow, que es andina, netamente andina, de 1500 a 4500 metros sobre el nivel del mar. Y todos esos registros basados en las colecciones del barrio que han sido estudiadas, revisadas, y se va anotando y se va compilando toda la información. Y está en estas provincias, por ejemplo, Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, Napo, Pichincha. Esfera rupestre es otra andina, ¿ok? Similar distribución. Netácea, ¿no? De orden netales, Efedrácea de fedrales. Netácea con Netum, Netum descrito por Linneo, una sola especie. Netum, citan a Netum nodiflorum, que está en Sucumbíos y en Tungurahua. Más que nada, Tungurahua, aquí el rango, Tungurahua no llega tan bajo, está raro eso. Ya. O será, sí, no hay otra cosa, no hay otra provincia que pueda ser. En fin, esta es amazónica, especie amazónica, 0 a 500 metros en Amazonía. Y ya les dije, hay otro Netum en el noroccidente de Ecuador, uno en la Cotacachi Cayapas. Y voy a revisar si se trata de la misma especie, ya me dio curiosidad. Tal vez no es la misma especie. Pinácea, los pinos, Pinus radiata, común, introducido también en las Islas Galápagos. Podocarpáceas, género Nagueya, que yo les dije que es nativo, Nagueya rospigliosi, antes estaba en Podocarpos, ¿no? Que está en el Napo, pero entre Amazonas y, mira, ve, esta distribución 500 a 1000, tan solo que sea nomás un poquito más arriba de 500, ok, es amazónico, pero si ya estás arriba de 600, y eso es Andes. Eso es Andes. Y creo que me falta la otra. Bueno, y así. Está bueno, está ahí. Vamos a abrir ahora. Perdón un momentico. La polinización de cicas en el Cenozoico. Cenozoico ya es después del Mesozoico, después de los dinosaurios, ya después que se extinguieron, y entonces ya estaban más en apogeo la evolución y diversificación de los insectos. Beetle. Beetle es un coleóptero. ¿Se han visto entomología? Estamos viendo. ¿Están viendo entomología? Es muy interesante. Una materia muy interesante. Sí saben que en el último estudio, o al menos uno de los más actualizados, molecular, los crustáceos salen dentro del grupo de los insectos. ¿Sí vieron eso? No. ¿Cuándo salió eso? Eso salió como hace un año. Ah. Los camarones son insectos que se fueron al agua. Voy a buscar el artículo y se los paso. De verdad que eso cambia toda la perspectiva. Así salió. O sea, es el clado de los artrópodos, de los crustáceos. Sale metido dentro de todo el gran clado de los insectos. Bueno, volviendo aquí. Entonces, los beetles son coleópteros. Polinización por coleópteros en cicas del Mesozoico. En las cicas del Mesozoico. Y aquí lo tienen al caballero. Completito. Esta blanco y negro, imágenes Zen. Clarito para identificarlo todo. Vamos a ver este asunto. Vamos a ver el abstract. Las cicas, no como las coníferas modernas que son polinizadas por viento, y los gingos, son inusuales porque son un grupo antiguo de gimnospermas polinizadas por insectos. Aunque está bien documentado que las cicas eran diversas y abundantes a la mitad del Mesozoico, poco es lo que se conoce de su biogeografía y polinización antes de que fuera el apogeo, la aparición en masiva. No aparición como primera vez, sino la aparición masiva, ya el rise, cuando ya se van levantando, ya, de las angiospermas.
Evidencia fósil directa de la historia evolutiva de las cícadas es extremadamente rara. ¿Ya? Y aquí reportamos un caso de polinización mediada por un coleóptero especializado, ¿ya? A la mitad del periodo de mitad del Cretácico. El Cretácico, ya saben, el último periodo de toda la era mesozoica, de Myanmar. Creo que Myanmar queda por Asia, ¿ya? Si es que no me equivoco. Donde una nueva especie de coleóptero bogánido que se llama Cretoparacucucus, Cretoparacucucus, este es el coleóptero, Cretoparacucucus cicadophilus, bien puesto el epíteto, cicadophilus, ya que tiene afinidad por la cica, significa. Con adaptaciones especializadas para alimentación por polen en sus partes bucales y en sus piernas, estaba asociado con muchos granos de polen del género Cicadopites. Análisis filogenéticos indican que Cretoparacucucus es un grupo hermano del género Paracucucus, que es un género viviente en Australia, ¿no? Y el cual polinizan las cicas de Macrosamia riedeli. ¿Ya? Entonces, en la actualidad hay un género de coleóptero que es Paracucucus en Australia y que polinizan a las macrosamias, ya que es un género de grupo de las cicas. Nuestro descubrimiento, junto con una distribución disyunta, o sea, separada, ese es un patrón de distribución disyunto, de escarabajos herbívoros relacionados y plantas hospederas de cicas, ¿no? En Sudáfrica y Australia indican un probable origen antiguo de polinización por coleópteros de las cicas, al menos a inicios en el Jurásico temprano, ¿ya? Mucho antes que las angiospermas dominaran la radiación de los polinizadores de las plantas vivientes, más tarde que se dio en el Cretácico. O sea, las cicas fueron las primeras en ser polinizadas, las más antiguas en ser polinizadas por coleópteros, por insectos, antes de que se diera la radiación, la gran radiación de plantas con flores, ¿no? Que fue más tarde en el Cretácico. Las plantas con flores ya existían desde el Jurásico, pero otra cosa es que se haya dado la gran radiación en el sentido de que irradien los lineajes genéticos, sí, la gran diversificación, de eso que está hablando. Muy bien, de eso trata, inclusive lo publican como nueva especie. Microfotografías de Cretoparacucucus cicadophilus y las partes bucales de la especie viviente Paracucucus rostratus. Entonces los están comparando el uno con el otro. Ya vamos a ver. La nueva especie A, B es la nueva especie de coleóptero. Ya, y el rostratus es la especie viviente, C es la especie viviente. Entonces comparan A y B, ¿no? Y entonces, como saben que la especie viviente se alimenta de polen, entonces también infieren que la especie fosilizada, y parece que estuviera en ámbar, que lo encontraron, eso tiene que decir. Ya. El material del holotipo de este escarabajo es de 99 millones de años aproximadamente. Tiene que estar en la introducción cómo fue que lo encontraron. Ajá, aquí dice que estaba preservado en un pedazo de ámbar del Cretácico, de aproximadamente 99 millones de años. Ok, esta es evidencia. Y aquí está entonces, hay microfotografías de los granos de polen asociados con la nueva especie de beetle de escarabajo que estaba preservada en ámbar, ¿no? Entonces, por eso saben que tenía cierta relación por los granos de polen que le encontraron en el escarabajo.
¿Ya? Listo, están ahí con ese paper. Vamos a abrir ahora otro artículo. Acerca del origen de las cícadas. Ya, ok. Wow, qué bonitos fósiles, ya van a ver. Acerca del origen de las cícadas y algunas enigmáticas fructificaciones de plantas como angiospermas del Triásico, de Triásico temprano a medio, ¿ya? En las Dolomitas del norte de Italia. Aniciano es la subdivisión dentro del Triásico temprano y medio. ¿Sí ves? Aquí están claras, igual como las cicas actuales, así son las estróbilos. Esas hojas parece que fueron una heliconia, una musa. Y estas son como las de cicadáceas, o cicadales. El registro fósil de los cicadales y fructificaciones que parecen a las angiospermas primitivas es fragmentaria, o sea, nomás hay partes por aquí, partes por allá, no hay una idea completa. Muchos de nuestros esfuerzos para entender la evolución de este grupo de plantas enigmáticos están empantanados por un pobre registro fósil. Desde 1999 el autor ha recobrado grandes cantidades de restos de cicas bien preservados y otros estróbilos enigmáticos y fructificaciones desde el Triásico temprano hasta mediano, que es el aniciano, ¿no es verdad? En esos sedimentos. Entonces ahora es posible ver una historia inusual en una nueva perspectiva, en una nueva luz. Varias cícadas del aniciano y otras fructificaciones con algunas afinidades desconocidas fueron descritas y la paleobiología del hábitat ha sido investigado. Entonces, por ejemplo, está el caso de Pisperesia tagne, que fue un género nuevo, ¿ya? Género y especie nueva. Es una fructificación enigmática con escamas polínicas como polen y están dispuestas de manera libre y a la vez en espiral sobre la parte superior de una rama o estructuras como flores en la parte inferior de la misma, ¿no? Ok. Evolución que se sugiere de las cícadas del Paleozoico a inicios del Mesozoico, ¿no? Entonces están los géneros respectivos con las estructuras fértiles y han hecho reconstrucciones basadas en fósiles y las han dibujado para que entonces ustedes puedan tener una idea. Entonces, ¿qué géneros tenemos de cicas? Dionitiocarpidium, también Pisperesia, ¿no? Ahí están las plantas. ¿Cómo eran? ¿Cómo están las partes reproductivas? Wow, estas hojas. Me sorprende porque no son nada que ver como las actuales, más parecen una hoja de musa o de heliconia, ¿no? Ok, aquí hacen el género Pisperesia, el género nuevo. Y esta publicación es del... déjenme ver la fecha. 2010. Ok. Y ahí están. Así son en la actualidad, muy parecidos. Muy parecidos. El esporófilo. Muy bien. Esto para que tengan una idea de cuán antiguos son los restos fósiles, cómo eran las formas.
Wow, este es completamente diferente a las actuales. Las actuales el estróbilo es denso, pues. No es tan así, tan como un pedúnculo tan alargado. Muy bien. Vamos a abrir otro artículo. Algo similar al que acabamos de ver, pero esta ahora del género Samia. Ya. Lo tienen en sus pantallas una revisión del registro fósil del Cenozoico del género Samia, familia Samiacia, orden Cicadales, con el reconocimiento de una nueva especie del Eoceno tardío de unos 40 millones de años, algo así, de Panamá, y con asuntos, se explican asuntos evolutivos y biogeográficos. Vamos a ver. Las samias modernas es el segundo de los géneros más grandes entre las cicadáceas, en total, de todos los cicadales, quiere decir. Sin embargo, la identificación fósil con confiabilidad, o sea, con confianza del género parece que, bueno, pues como que va mal la cosa en cuanto a estar seguro de las identificaciones. Lo que dice, previamente el registro fósil de las especies de Samia fue establecido en grandes números en base a similitud macromorfológica de fragmentos del follaje con las especies vivientes de Samia. Sin embargo, una reinvestigación de los especímenes asignados formalmente a Samia y la literatura relevante no proveyó de una evidencia clara para separar esas identificaciones del género. Nosotros investigamos un espécimen fósil recuperado recientemente de los sedimentos marinos de la formación Gatuncillo, que queda cerca de Buenavista, en la provincia de Colón, en Panamá Central. Esta representa el primer fósil inequívoco del registro de género, confirmado por caracteres macromorfológicos y también por caracteres del epidermis, ¿ya? Y es descrito como Samia neely, ¿ya? Por Erdy y Calonge. Calonge y Erdy, los primeros autores de aquí, ¿ya? La bioestratigrafía, perdón, del nanoplancton y de los foraminíferos de las localidades, y ya ustedes entienden bien lo que es una bioestratografía, ¿no? Yo eso les he hablado suficiente, ¿ya? En Botánica 1. Entonces, para correlacionar el hábitat, entonces estudiaron la bioestratigrafía del nanoplancton y foraminíferos en la localidad, que indican que era del periodo del Eoceno hasta el periodo del Oligoceno temprano, ¿no? Las comparaciones morfométricas de características epidérmicas de esta Samia neely con aquellas de las samias modernas, o sea, esta es una especie extinta, parece, ¿no? Samia neely. Sugiere similitud con aquellas del clado de las samias del Caribe. Se parece, pues, lo que está sugiriendo es que es un ancestro de las especies actuales, inclusive. El registro fósil de Samia de Panamá implica que el género apareció a finales del Eoceno o inicios del Oligoceno, que fue posterior al Eoceno. Y entonces esto es entre unos 40, 30 millones de años, en la región del Caribe, en América Central. Sin embargo, el origen del género todavía no está resuelto. O sea, no se sabe cuándo apareció Samia, pero esto es lo más antiguo que se ha encontrado e identificado con confiabilidad en América, en el continente americano. ¿Ya? Repito, el género Samia solo es de acá de América. El registro de Samia neely podría desafiar conceptos anteriores sobre la evolución de la Samia y eleva una hipótesis intermedia sobre su origen en América Central, en la región de América Central y el Caribe, y su subsecuente dispersión hacia el norte y hacia el sur. Aquí las tenemos. Muy bien, interesante. Las cícadas, los cicadales hoy en día comprenden 349 especies aceptadas en 10 géneros. El número de las especies de cicadales descritos durante la última
décadas se ha incrementado significativamente como resultado de trabajo intenso, trabajo de campo intenso por botánicos. Recientes resultados de estudios filogenéticos de la Zika indicaron una relativamente reciente radiación que se dio en el Mioceno tardío de las especies de los cicadales, junto con la apariencia en el Paleógeno de la mayoría, ese es otro periodo, la mayoría de los clados mayores en el Paleógeno, géneros excluyendo Generosicas y Dion, y han desafiado la teoría de las cicas que son, de las cicadales que son fósiles vivientes, o sea, parece que no son, sino que son especies ancestrales desaparecidas. Ya, estos estudios estimaron la divergencia de los géneros Microcicas y Samia hasta el Eoceno tardío o inicios del Oligoceno. Samia, con 77 especies aceptadas al presente, es el segundo gran género de los cicadales y es el género más diverso ecológica y morfológicamente. Entre las cicadales están viviendo en la actualidad, las especies vivas. Más aún, su más preciosa, perdón un momentito. Profesor, tiene el micrófono Profesor, el apagado. audio. El audio apagado. Gracias. Entonces dice, más aún, ese Samia, el grupo más especioso y ampliamente distribuido en el Nuevo Mundo, ¿no? El centro de diversidad, mira, cuando hay un género, cuando estudias un género, siempre tienes que prestar atención dónde es el centro de diversidad. ¿Cómo se sabe qué es el centro de diversidad? Es el sitio donde hay la mayor concentración de especies de un género, ¿ya? Esto es útil en asuntos de manejo y conservación, ¿ya? ¿Y cómo lo sabes? Con los registros de colecciones de herbario, ¿dónde están la mayor concentración de especies registradas? ¿En qué región o en qué regiones? Puede haber más de un centro de diversidad también, depende de cómo ha ido la historia evolutiva de ese grupo, ¿verdad? Más aún, dice, el centro de diversidad del género parece ser la parte norte de América del Sur y América Central. Y cuando dice norte de América del Sur, yo diría que es por el lado de los Andes de acá, de la parte noroccidental de América del Sur que conecta con América Central. Como el sitio de mayor diversidad de las especies, ahí está, Colombia con 21 especies y Panamá con 17 especies. Aquí en Ecuador todavía no están terminadas de estudiar las samias. Las especies de samia habitan una gran variedad de hábitats, incluyendo cerca de manglares como Samia wrestley. Hay una samia en los manglares, sí, aquí en la región del Chocó. Y áreas como desiertos, y esas no son, como desiertos no tenemos ese tipo de samias aquí, como samias encefalartoides, ¿ya? Y otras que están en dunas costeras, arenosas costeras, como Samia lucayana, esas no tenemos aquí. Y aún aparecen en, este término no lo entiendo bien, en cliff es un arrecife, pero dwellers como de pozos de arrecife,
Samia meiermaniae. Y también como pífitas, que es como Samia pseudoparasítica. Microcicas es un género monotípico, ustedes ya entienden bien ese término, con una sola especie que está bien apoyado como género hermano de Samia, o sea, en sentido, cuando dice apoyado se refiere en sentido molecular, ¿no? En ambos, tanto estudios moleculares como morfológicos y estudios filogenéticos, ¿ya? Caputo publicó una filogenia de Samia combinando caracteres morfológicos y datos de secuencias. Ellos encuentran patrones filogenéticos que reflejan una distribución geográfica con clados separados resueltos para la mayoría de las especies. Cuando dice clados separados resueltos, que ya está claro el asunto, ¿no? ¿Verdad? Para la mayoría de las especies caribeñas, mexicanas, centroamericanas y de Sudamérica. ¿Ya? A pesar de la relativa importancia de las samias modernas entre las cicadales, especies fósiles bien documentadas de este género están mayormente ausentes, ¿ya? Esta situación contrasta con algunos otros géneros de cicadales vivientes que podrían que tienen mayor evidencia fósil reconocida en el registro fósiles como Bowenia, Ceratosamia, Cicas, Lepidosamia y Macrosamia, ¿ya? Un gran número de samias fósiles, de especies samias fósiles, han sido establecidas en base a similitud macromorfológica de los foliolos de las pinnas o fragmentos de las hojuelas o comparándolas con las especies vivientes de samia. Registros putativos de fósiles de samia han sido mencionados tanto en Norteamérica y en Europa con mucho más frecuencia en Norteamérica. La mayoría de esos reportes fueron basados en pinnas solitarias, lo cual es congruente con el carácter articulado de las pinnas en el género. Las pinnas son articuladas, ¿no? ¿Verdad? Y en otros dos géneros relacionados también hay ese asunto. Ese carácter es en Ceratosamia y en Microcicas, pero que esos no son de aquí, ¿no? De aquí de América, quiero decir. La similitud macromorfológica de las hojas de las cícadas bueno, pues incide en el tratamiento taxonómico de los fósiles pero incide en el sentido como negativo, porque esos no pueden ser identificados con seguridad basada en una morfología a nivel tan grueso, ¿ya? Sin embargo, el haber sido asignadas la asignada mayoría de las hojas, de restos de hojas de cicadales encontrados a géneros vivientes puede ser corroborado con el análisis de elementos epidérmicos, o sea, de características epidérmicas combinadas con los caracteres de morfología ya más macro. Las formas y el arreglo de las células epidérmicas de la epidermis, tanto a nivel adaxial y abaxial. Cuando dice adaxial es acá arriba, abaxial acá abajo, ustedes entienden. Entonces, han hecho microcortes y han visto cómo está la epidermis, entonces cómo está el arreglo celular y otras características a nivel ya microscópico, y entonces ahí se dan cuenta si se trata de las mismas especies vivientes o si se trata de otras. Eso es lo que está hablando ahí. Ahí está donde encontraron los restos fósiles. Yeah. Y aquí hay una lista de las especies de samia utilizadas para comparación. Y cuando están en negritas indica que la especie ha sido incluida en el análisis morfométrico, ¿no? Por ahí hay algunas de Ecuador que vi. Aquí está, Samia lindeni. Es la que tenemos aquí. En el Guayas, en Churute está. En Cerro Blanco no hay samia. En Cerro Blanco, Cerro Azul no hay samia porque es más seco. ¿Ya? Más seco en cuanto a cantidad de precipitación. Y ok. Entonces aquí la describen. Samia nili. En honor de Neil Montgomery Jennings. Que tuvo que ver en el establecimiento del Centro Botánico Montgomery. Ok.
Ok. A ver qué dice B y C. Aquí tenemos detalles morfológicos de la nueva especie de samia fósil del Paleógeno de Panamá. ¿No? A es la hojuela mostrando el margen entero y la venación paralela. Esa venación paralela, ok, aquí está. Es esta de aquí, no se la nota mucho, pero aquí está. Y hay unas líneas aquí paralelas bien angostas. Ya, esos son los nervios paralelos característicos del samia. Eso es verdad en las especies vivientes, así es. ¿Ya? Dice B, cutícula daxial exhibiendo las células epidermales lineales dispuestas en paralelo. Ya, ok. Aquí están las células, estas que están hablando, estas angostas. En B. C, cutícula daxial mostrando las bandas de los estomas. Ok, estas aquí son las bandas con los estomas. Hay 1, 2, 3, y cada uno de estos son los estomas. Está clarito, eso sí son estomas, está clarito. Ya. Si no se acuerda como un estoma, vaya a Google, pon estoma o acuérdate de las clases de histología vegetal. ¿Ya? Las bandas están compuestas de 2 a 3 hileras de estomas que a veces no se ven bien. Es lo que dice. 2 a 3 hileras, es lo que se ve aquí. 2 a 3. Okay. Okay. Y aquí están los estomas. Ya visto en... Esta es imagen CEN. Microscopio electrónico de barrido, tiene que decir. Ajá, aquí está CEN. Ok. Muy bien. Dejamos ahí esa. Interesante. Entonces el registro más antiguo. Entonces decía, ¿qué tan antiguo era? Decía que era del Eoceno y Oligoceno, el Eoceno tardío y Oligoceno temprano. Entonces vamos a ver el Eoceno, Oligoceno, qué tanto era. Ya les comparto. Ya. Aquí está Eoceno, pero no necesito el tardío. Aquí está el Eoceno. Tardío más o menos unos de aquí de 38 millones de años, el Eoceno temprano hasta unos 33 millones de años, 38 a 33 millones de años, ok, ya, para que tengan una idea de qué tan antigua era. ¿Cómo era la Tierra en ese tiempo? A ver si hay una imagen. Panamá estaba abierto, o sea, había conexión entre el Caribe, el Mar Caribe y el Océano Pacífico, no estaba cerrado Panamá. Bueno, ahí dejamos eso. Ya. Vamos a ver imágenes de Samia. El género Samia. ¿Cómo era la especie que les dije de Ecuador? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien prestó atención? ¿Ah? Samia lindeni, habla en serio. Vamos a buscar. Así son las samias, a veces las tienen cultivadas en jardines botánicos, claro que aquí en Ecuador no. Ya. Pero en otros, al menos en la costa yo no he visto y debería haber. Son especies de lento crecimiento. Mira. Son especies de lento crecimiento y... Bueno, esta tiene la hoja mucho más grande, esta no creo que sea la lindeni. Ya esa es otra, es de Colombia. Pero Samia lindeni tiene la infructescencia, el estróbilo de esta manera, como ven. Así es, lo mismo. Es la misma especie esa Samia lindeni. Le llaman palma de goma. Se puede cultivar como ornamental, pero es de sombra. No la puedes tener al sol. Es de interior de bosques. Esta no sobrevive en lugares abiertos deforestados. Si tú ves una Samia lindeni, una samia, cualquier samia, si tú la ves desarrollada, grande, esa tiene 20, 30 años de antigüedad por lo bajo.
Ya. Voy a mostrarles una foto, déjenme buscar. Fotos de Samia, yo tengo aquí. De las de aquí que tenemos. Creo que es del año 2013. Un momentito. Estoy buscándoles. Ya, aquí estamos. Ya. Está cargando. Ya. Ya. Ahora sí. Ese es Samia lindeni en la reserva Manglares, reserva ecológica Manglares Churute, al interior del bosque. Está solamente en bosques húmedos, muy húmedos, muy húmedos. Ya. Y tener ya una Samia, si ves ese estipe, de verdad que eso será por lo bajito 20 años, sino 30 años de crecimiento, yo creo. Una especie de crecimiento lento. Además, para haber desarrollado ese estipe tiene más de 2 metros de alto. Aquí el señor que está aquí era un guía en Churute, creo que ya se jubiló. Ya. Entonces sí le ves la misma apariencia de una palma, ¿no? O sea, una forma arborescente, muy similar a la estampa que tiene una palma. ¿Y cómo la diferencia de las palmas? Pues el patrón de nervios que tienen las hojas, ¿no? Y el tipo de infructescencia. Aquí le hice un close-up, la porción terminal. ¿Sí ven ahí? ¿Le ven la infructescencia Sí, sí. extrauniforme? Ya. Sí, sí. Miren. Y esto mide 30 a 50 centímetros de longitud y más o menos unos 8 a 10 centímetros de diámetro. Es como una yuca grande. ¿Ya? Y claro, tiene estas estructuras. Y al interior tiene las esporas y aquí ya tiene las semillas. O sea, cuando es en inflorescencia, cuando es la parte femenina, ahí tiene los óvulos, y son fecundados, perdón, y se transforman en semillas. Tienen semillas aquí. Tú levantas cada uno de estos y tiene un par de semillas. Entonces, este es peciolo, hojas compuestas. Estas son las pinnas de que se está hablando, similar a una palma. Ahí está. Y tienen espinas. ¿Sí ven las espinas? Espinas cortas. En los peciolos es característico. Este es cuando la planta es pequeña. Así es cuando la planta es pequeña, la hoja compuesta. Aquí se ven las pinnas opuestas. Ahí en Churute la tenían sembrada afuera en el sol, pero no estaba bien, porque no es planta de sol, es de sombra. No solamente está aquí en el Guayas, está también del lado de Bolívar, Chimborazo, está hasta Esmeraldas. Y hay varias especies en el noroccidente, hay otras especies de Samia, inclusive Samias endémicas, Samia gentry, que fue descrita por el Dr. Callaway Dodson. Esta es la parte terminal de la hoja compuesta. ¿Ya? Aquí, esta es otra especie, esta es la misma especie, perdón, es otro individuo. Sino que si ves que el estipe aquí lo tiene bien bajito. ¿Te das cuenta? En Churute también hay Samia. Está bien pequeñito el estipe, por eso dije en la otra foto, y es en Churute mismo. Para tener ese estipe desarrollado de más de 2 metros de longitud, estamos hablando de unas 2 décadas al menos. Ahí está la planta. Esa es otra cosa. Voy a mostrarles ahora, voy a ir a la de Churute, ya les muestro. Perdón, a la de Jauneche. Jauneche, la estación biológica de la Universidad de Guayaquil. Yo fotografié una Samia ahí.
Aquí está. Ya. Y no tenía, claro, no tenía el estipe tan desarrollado como la que vimos. Este es el en vez. Y esta foto es buena con sol y se pueden ver los patrones de nervios. Así paralelos, ¿sí ven? Igual a la que acabamos de ver fósil. Y las hojas tienen estas espinitas en las márgenes. Eso es característico en Samia. Claro que cicas también lo tiene, pero las cicas no, nunca vas a encontrar ninguna cica dentro del bosque. Las que hay dentro del bosque son Samia, ya les digo. Y estas son las pinnas articuladas que dicen, que no se alcanza a ver bien ese carácter. Pero sí le ven los nervios longitudinales, paralelos. Se ve muy bien aquí. Eso no es. Bueno, ahí quedamos. Y los voy a mandar a investigar las partes reproductivas de Samia. Ya, que hagan un dibujo de las partes reproductivas de Samia. Con eso quedamos el día de hoy. Cualquier pregunta me ponen en el foro de tutorial, de tutorías, o si no por el WhatsApp. Hacen bien. Gracias. Gracias.